Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están, amigos? Iglesia, pueblo de Dios. Bienvenidos a Vitaminas para el Alma, porque la palabra de Dios es una vitamina que necesitan ingerirla todos los días. La palabra de Dios nos da vida, nos da fe, nos da esperanza. Bueno, el día de hoy les voy a tocar un tema muy importante, que es cómo orar a Dios para ser respondidos. Muchos oramos y a veces no recibimos respuesta de Dios y seguimos orando y no sabemos por qué Dios no nos responde. Pero justamente este tema trata de eso, ¿no? Que por qué Dios no nos responde a nuestras oraciones. En algunas sí y en algunas no, o quizás a ninguna de las oraciones. Hay personas que dicen yo no sé orar. Orar es hablar con Dios, como, como si fuera tu amigo. Ese amigo que te va a dar fuerzas, ánimos, que te va a ayudar, te va a guiar. Si tú hablas con Dios, esa íntima amistad, relación, donde tú tienes esa comunicación con el Señor en tu cuarto, a solas, doblas rodillas, te arrepientes, te humillas ante Dios, así como cuando hubo la oración del fariseo con el cobrador de impuestos. El fariseo era esos religiosos que diezmaban, que siempre congregaban en su iglesia, todo, ¿no? Entonces, y que sabía todas las leyes. Pero ¿qué pasó con ese fariseo? Cuando oraba, él se enaltecía, decía que él no era como los demás, ¿no? Que, o sea, que él solo se buscaba la gloria. Para el fariseo no tenía pecados. En cambio, en la oración del cobrador de impuestos, él reconocía su pecado, sus errores, y decía, Señor, perdona este pecador, he pecado contra ti, ¿no? No merezco, o sea, ni siquiera el perdón, o sea, él reconocía el, el cobrador de impuestos, reconocía sus pecados, sus errores, y se confesaba ante Dios. Él se humillaba ante Dios. Y Dios lo escuchó y fue justificado. En cambio, Dios no atendió la oración del fariseo. Porque cuanto más te enalteces, Dios te humilla. Cuando tú te humillas, Dios te escucha y Dios te enaltece. Porque Dios quiere que seamos humildes y que tengamos una oración sincera, con un verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿qué nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 29? Dice así: el Señor se aleja de los malvados, pero atiende la oración de los justos. O sea, el Señor se aleja de los malvados, no oye su oración, pero atiende la oración de los justos, de aquellos que confían en Dios, que tienen una vida, que caminan de la mano de Dios. Entonces, Dios sí le presta oídos a los justos en sus oraciones. Y cuando nuestras oraciones se piden de acuerdo a la voluntad de Dios, van a ser respondidas. Dios ya sabe lo que tú necesitas sin que se lo pidas. Pero cuando tú le pides algo que está fuera de lo que es la voluntad de Dios, Dios no te lo va a dar, no es porque no te lo pueda dar, sino que no te lo va a dar porque no es bueno para ti. Porque como un padre ama a su hijo, siempre va a dar lo mejor. Es como un niño, ¿no? Si un niño te pide algo que le hace daño, porque él no sabe, en su inocencia te pide, tú no le vas a dar algo que le va a hacer daño, que le va a intoxicar, que le va a hacer daño a tu hijo, por más que lo quieras. Entonces tú le dices, no, eso no puedes comer porque eso te hace daño. Pero el niño, como no sabe, dice, yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces, un padre que ama, corrige y cuida a su hijo, ¿no? Igualito. Nosotros podemos pedirle a Dios muchas cosas, pero no todas nos van a hacer para bien. En cambio, Dios ya lo sabe.
Inclusive si le pides dinero, Señor, yo quiero estar bien y todo, necesito, de repente Dios no te lo da porque no estás preparado todavía. Porque la palabra de Dios dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, de repente sabe Dios que tú vas a ser débil con el dinero y vas a amar más al dinero que a Dios. Vas a torcerte en tus caminos. Por eso no te lo da. Y tú dirás, ay, pero ¿cómo hay otras personas que son malas y tienen dinero? Dice que la vida de los malvados se acorta y que nunca envidies al malvado, sino que te fijes en ti mismo, no en el otro. Ahora, ¿qué nos dice Jeremías 33:3? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué dice el Señor eso? Clama a mí. O sea, cuando tú estás en una desesperación, no sabes qué hacer y clamas al Señor, clamas, Dios te va a escuchar y va a hacer maravillas en tu vida. Porque sabe Dios por lo que estás pasando. Estás clamando a Dios con fe, porque crees en Él y confías en Él. Él te va a responder. Por eso su palabra lo dice, esa es una promesa. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para Dios nada es imposible. Él puede hacerlo todo. Así que si Dios te lo dice, es porque eso lo hará. Y si tú dices a Dios en esta promesa, cuando tú oras, le dices, Dios, tu palabra dice que si yo clamo a ti, tú responderás y me harás ver cosas grandes y ocultas que yo no conozco, Señor. Yo clamo a ti en este momento, Señor. Entonces, tú estás en un momento quizás de desesperación, que no sabes qué hacer, estás pidiendo la ayuda divina, la ayuda de Dios. El Señor te va a escuchar, porque estás orando con fe. Tu oración va a ser respondida en el tiempo de Dios, porque Dios sí obra en su tiempo, todo es en el tiempo de Dios. Y además Dios tiene el control de todo. ¿Y qué nos dice Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 3 y 4? En su Biblia está. Se lo voy a leer. ¿Qué dice? Y le dijo, Jehová dice, he escuchado la oración y el ruego que me has hecho. Y he consagrado este templo que has construido como residencia perpetua de mi nombre. Siempre lo cuidaré y lo tendré presente. En el versículo 4 dice, ahora bien, si tú te comportas en mi presencia como lo hizo David, tu padre, o sea, esto le decía Dios a Salomón, con un corazón intachable y recto, poniendo en práctica todo lo que te he ordenado y obedeciendo mis leyes y decretos, yo confirmaré para siempre tu reinado en Israel. ¿Okay? Acá Dios nos dice que Él va a responder nuestras oraciones, va a escuchar nuestra oración y nuestro ruego cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando practicamos la ley de Dios, cuáles sus decretos, obedeciendo sus leyes y sus decretos de Dios. El Señor va a escuchar nuestra oración y nuestros ruegos. Esa es la condición. Dios no oye la oración de los malvados, de los que desobedecen, pero sí oye la oración de los justos, de los que andan en los caminos de Dios, de los que obedecen sus mandatos. Y de aquellos, ¿no?, que son fieles a Dios, obedeciendo sus decretos. Entonces el Señor ahí responde tus oraciones. Tú examínate, ¿estás bien con Dios? ¿Hay algo que tienes que rendir cuentas a Dios? Pues habla con Dios, confiésate con Él. Dile, Señor, estoy arrepentido de todos mis pecados. Quiero renunciar a esto, Señor, que esto no me hace bien. Quiero que tú encamines mi camino, Señor. Quiero que tú escuches mis oraciones, mis ruegos, Señor.
y que mi vida sea llena de tus bendiciones, de mí, para mi familia, Señor. Porque la palabra de Dios dice, si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Entonces, el Señor va a bendecir también a tu familia. Por eso, la oración respondida es cuando tú oras a Dios y estás en el camino de Dios. No estás en pecado. Has renunciado al pecado. Te has arrepentido. Entonces tus oraciones van a ser oídas, van a ser respondidas. Siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena y perfecta para ti, para cada uno de nosotros. Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A veces nosotros no sabemos, creemos que lo que pedimos es bueno, pero Dios ya lo sabe el futuro, ya sabe todo de nosotros. Entonces Él dice, no, esto no te va a servir para ti, y no te lo da. Y tú con el tiempo te vas a dar cuenta, porque Dios no hizo atención, no respondió a esa oración porque sabía que no era bueno para ti. Y otras oraciones sí te van a ser respondidas porque era bueno para ti, te lo vas a dar cuenta con el tiempo. Por eso la mejor forma, la mejor manera de que Dios responda a nuestras oraciones es cuando nosotros estamos en los caminos de Dios. Estamos lejos del pecado. Renunciamos al pecado. Entonces, estamos caminando con Dios, entonces nuestras oraciones van a ser oídas y respondidas por nuestro Señor. Dios nos ama y quiere bendecirnos. Eso era lo que les quería compartir, mis queridos amigos, pueblo de Dios, iglesia. Bueno, esto espero que lo apliquen en su vida, en sus oraciones. Vigílense a sí mismos, revísense ustedes mismos. Hay algo que tienes que estar a cuentas con Dios, rendir cuentas a Dios. Pide perdón siempre, porque a veces hasta con un pensamiento o una palabra podemos pecar. Entonces el Señor está atento a escuchar nuestros ruegos y nuestras peticiones. Que Dios los bendiga. Hasta otro próximo video. Dios mediante. Chao.